Muy bien, muchachos, bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar con nuestro ejercicio. Vamos a terminar de calcular nuestras energías para este circuito, para cada uno de los capacitores de este circuito. Y con eso estaremos concluyendo con lo que nos pide este ejercicio, que es calcular todos los voltajes, el voltaje en cada uno de los capacitores, la carga en cada uno de los capacitores y la energía en cada uno de los capacitores. Para eso, muchachos, para calcular la energía vamos a recordar en primera instancia cuáles son las fórmulas que podemos utilizar para el cálculo de la energía. Que, si alguien se acuerda o que revise sus apuntes, ¿cómo podemos calcular la energía? ¿Cuáles son las ecuaciones para calcular la energía potencial en un capacitor? ¿Será igual la energía? Si alguien me dice. Es una de las formas para... A la capacitancia por el voltaje sobre 2. Esa es una capacitancia por el voltaje sobre 2. Luego, ¿alguna otra? Tenemos 3. La segunda, ¿cuál sería? Si revisan sus apuntes, díganme. Vale, ¿cómo puedes calcular la energía de otra manera que no sea capacitancia por voltaje? Yo les diría, pero no me acuerdo, así que por eso les pregunto. ¿Cuál es la segunda forma, muchachos? ¿No hay idea? No sé si también se pueda la carga sobre la capacitancia. Pues más o menos, pero no es nada más la carga, es la carga, me parece que es la carga al cuadrado, ¿no? Sobre 2 veces la capacitancia, si me equivoco me dicen. Hay una tercera forma, que es multiplicar, no me acuerdo, la capacitancia por el voltaje al cuadrado sobre 2. Es cierto, es el mismo. Más bien sería la carga por el voltaje al cuadrado sobre 2. Sí que no me hechas porque si me equivoco, salir las cuentas. Vamos a ver, si no me equivoqué, así nos deben de salir. Vamos a ver entonces que la primera forma de calcular la energía la voy a utilizar para la energía 1. Por ejemplo, si voy a calcular la energía 1, esto va a ser igual a la capacitancia 1, el voltaje 1, entre 2. Y si hacemos esta operación, la capacitancia 1 es de 4 microfarados por el voltaje 1, muchachos. ¿Cuánto vale el voltaje 1? Pues creo que todos los voltajes valen 2. 2.5. 2.5 microfaradios entre 2. Esto me va a dar 4 por 10 entre 2, me va a dar 5 microfaradios. Eso está bien. Se me hace que algo anda mal aquí, muchachos. No me suena este valor. Podemos corroborar. Lo dejo de compartir para que veamos otra. Aquí hay algo mal en estas fórmulas. Entonces, corrobórenme esta primera. Es capacitancia por voltaje, es carga por voltaje. Para revisar sus apuntes. Sí, es carga. Es voltaje al cuadrado, ¿no? Ajá, eso ya lo tenemos al final. Carga por voltaje al cuadrado. Pero aquí capacitancia. A ver, ¿cuál está bien de estas? Porque alguna no está bien. Esta, para empezar, no está bien, porque no me da, esto es lo que me suena. No, o sea, me refería que está mal escrita. Es capacitancia por voltaje al cuadrado. Ah, es capacitancia por voltaje al cuadrado. Ok, gracias. Entonces, ese es el problema.
es capacitancia por voltaje al cuadrado. Así, sobre 2. Entonces acá no es carga por voltaje nada más. Esta que escribí al final está mal también. Sí es. Ok, vamos a ver si así sí nos da, porque no me suena este valor. Voltaje al cuadrado, perdón. Con razón no me suena, pero no estoy poniendo mal. Vale, pues este podría ir en microfarados y son volts. 2.5 volts. 2.5 muchachos al cuadrado me da 6.25 por 4. Me da 2.5 por 2.5 son 6.25 por 4 me da 25. El resultado sería 12.5. 25, pero nada más este de arriba son 25 microfarados por coulombs, microfarados por volts al cuadrado. Dividido entre 2 y eso ya me da 12.5. Eso sí ya me suena. 12.5 micro. Joules, bueno, si tendríamos que hacer la dimensional, pero todo esto es joules, es la unidad de la energía, 12.5, así ya me da, así sí creo. Entonces la siguiente, muchachos, vamos a calcular la energía del capacitor 2, pero vamos a utilizar una segunda fórmula, que es esta, de la carga al cuadrado, sobre 2 veces la capacitancia. Pero si quiero calcular la energía 2, pues tendré que usar la carga 2 y la capacitancia 2, eso es importante. Entonces, muchachos, ¿cuánto vale la carga 2? Dijimos 2.5. 2.5 microcoulombs. Estaba al cuadrado. Va dividida entre 2 veces la capacitancia 2, que es de 1 microfaradio. Si hacemos esta operación, arriba me da 2.5 al cuadrado, me da 6.25. 6.25 y micro por micros, porque es al cuadrado, y coulombs cuadrados. Dividido entre 2 por 1, 2 microfaradios. Entonces aquí podemos eliminar unos micros y me queda 6.25 entre 2. 3. ¿Qué? 3.125. 125. Ya está. Luego la carga, la energía 3, muchachos, vamos a utilizar la tercera ecuación. Me dice que es la carga por el voltaje sobre 2. Si queremos la carga 3, pues tendría que ser la energía 3, sería la carga 3, el voltaje 3 entre 2. Entonces la carga 3, muchachos, es de 7.5 microcoulombs. El voltaje 3 es como todos los voltajes de 2.5 volts. Y eso dividido entre 2. Entonces, ¿cuánto me da 7.5 por 2.5? 18.75. 75. Microcoulombs por volt. 9.125, no, 9.375, ¿no? 9.375. Gracias. 9.375 microjoules. Ya está, entonces ya calculamos la 3, vamos a seguir con la 4. Vamos a cambiar con eso. La 4. Muchachos, ¿cuál usamos? La primera, la segunda, la tercera, díganme ustedes cuál. Quieran una. Nada más tienen que decir 1, 2 o 3. La 2. Ok, gracias. 4 Q2 al cuadrado, porque voy a calcular el 4 para Q4 al cuadrado sobre 2 veces
la capacitancia 4. Entonces la carga 4, muchachos, nuevamente son 7.5 microcoulombs al cuadrado sobre 2 veces la capacitancia 4, que son, la capacitancia 4 es de 3 microfarads. 3 microfarads. Hacemos esta operación, muchachos. ¿Cuánto es 7.5 al cuadrado? Dijimos 56.25. 56.25. Micros al cuadrado son micros por micros. Al cuadrado. Y 2 por 3, 6. 6 microfarads. Hacemos esto. 56.25 entre 6, ¿cuánto me da, muchachos? 9.375. 9.375 microjoules, igual que en el caso anterior. Y finalmente, bueno, antes del final de la capacitancia de energía 5, ¿cómo lo calculamos? Sugiéranme. 1, 2 o 3. ¿Alguien más vino a la clase, muchachos? Puedo decir 1, 2 o 3. La 3. Gracias, señor. La carga, la 3 me dice que es la carga por el voltaje. ¿Cuál carga? Pues tendría que ser la carga 3 por el voltaje 3. Eso va dividido entre 2. Hacemos de esa manera, podemos obtener la energía 3, que es la carga 3, la calculamos acá pero estamos en la 5 y estoy poniendo la 3. Estos son 5. La carga 5 de 2.5 microcoulombs. 2.5 microcoulombs por el voltaje, que es igual que en todos los casos quedamos que eran 2.5 volts. Eso dividido entre 2 me debe dar la energía del capacitor 5. 2.5 por 2.5 me da 6.25, si no me acuerdo. 6.25 microcoulombs por volt. Entre 2. La dimensión de esto es 3.125 microjoules. Finalmente, muchachos, la energía 6. Para no perder tiempo, voy a proponer hacerlo con la primera ecuación. Me dice que es la capacitancia 1. Aquí me faltó el cuadrado. La capacitancia 1 por el voltaje al cuadrado. En este caso, la capacitancia 6 por el voltaje 6 al cuadrado sobre 2. Hacemos esta operación. La capacitancia 6 es de 4 microfarads. El voltaje 6, que es también de 2.5 volts, todo al cuadrado. Eso dividido entre 2, debe dar la energía del capacitor 6. Entonces 2.5 al cuadrado, muchachos, me da 6.25 por 4, me va a dar nuevamente 25 microcoulombs por volt, microfarads por volts cuadrados, entre 2. Eso me va a dar 12.5 microcoulombs. Y bueno, muchachos, la energía es un escalar, entonces, como la carga también es un escalar, entonces si yo quisiera encontrar la energía total, ahora que ya conozco las energías parciales, lo único que tendría que hacer es sumar todas mis energías para calcular la energía total, si es que me la pidieran. Entonces, muchachos, ¿cuánto es esta energía total? Si sumo todas estas energías, ¿alguien tiene ganas de hacerlo o puede hacerlo por ahí? Les digo el resultado. ¿Alguien me apoya con esa suma? ¿Cuánto me da? Es 50 microjoules. 50, gracias. 50 microjoules.
Entonces, esa es la energía total arreglo de capacitores. Simplemente la suma de todas las energías, pero incluso pudiéramos haberla calculado directamente si usamos valores totales. Por ejemplo, cualquiera de las 3 ecuaciones que tenemos ahí arriba me pueden dar la energía total si sustituyo los valores adecuados. Por ejemplo, díganme cuál, la primera, la segunda o la tercera. Nada más es decir 1, 2 o 3. Apenas es martes, no es viernes todavía. ¿Alguien me dice 1, 2 o 3? Sería la 2. Gracias. Entonces hacemos la 2, tengo que elevar la carga al cuadrado entre 2 veces la capacitancia. Como quiero calcular la energía total, pues tiene que ser la carga total y la capacitancia total. Entonces, si hacemos esta operación, la carga total la calculamos allá en 10 coulombs. Elevarlo al cuadrado y dividirlo entre 2 veces la capacitancia total, tenemos que era el conjunto de un microfaradio. Podemos obtener la energía total. Si hacemos esta operación, me queda 10 por 10, me va a dar 100. Micro, porque es el cuadrado. Por 2 cuadrados. Entre 2 por 1, 2 microfaradios. De esta manera, los metros me quedan. La energía total igual a 10, 100 entre 2 me da 50. 50 microjoules. Habría que hacer la dimensional de eso, pero pues no muchas ganas. Entonces vamos a dejarlo así. Si utilizo cualquiera de las otras 2 ecuaciones, voy a obtener el mismo resultado. Entonces hay 2 maneras, están 2 maneras de encontrar esta energía total. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. Tomaré eso, pero que no hay dudas, preguntas ni comentarios. Entonces, si no hay dudas, preguntas o comentarios, voy a pasar a la siguiente lámina en donde tenemos un problema adicional. Es este, que habla de capacitor de placas planas y paralelas. Tengo en este caso, muchachos, este problema que me dice que se desea fabricar un capacitor de placas paralelas. Ya me da la idea de cómo está fabricado, de cómo está conformado. De 2 nanofaradios, esto es su capacitancia. Utiliza un dieléctrico de mica, utiliza mica como dieléctrico con una constante dieléctrica de 5, de modo que puede soportar una diferencia de potencial máxima, voltaje de 3 kV, 3 kilovolts. Dice que el campo eléctrico generado, recordemos que el campo eléctrico es esta E, es de 200 por 10 a la 6 newtons por coulomb. Me pide calcular el área de las placas del capacitor. Entonces yo podría directamente lanzarme y tratar de resolver la ecuación que corresponde, pero yo, muchachos, siempre les sugiero, lo que más quieran, que hagan un esquema donde muestren los datos que les proporciona el problema, entonces puedan resolver más fácilmente, porque tratar de meterle datos directamente los datos a la ecuación, pues generalmente nos va a causar problemas. Así que tengo mis placas. Esta placa de capacitor. Tengo un capacitor de placas planas paralelas, como ese. Está mal hecho, pues mal dibujado, pero ya me da una idea de cómo es sobre lo que estoy tratando. Y entonces esta parte estoy asegurando en este momento, esta sería el área de estas placas, que es algo de lo que quiero calcular. Más bien, este es el principal valor que voy a calcular.
que me pides determinar de qué tamaño deben ser el área de estas placas para que tengamos una capacitancia de 2 nanofaradios en este capacitor. Y además me dice que este material que está aquí tiene una constante eléctrica igual a 5, es una mica, tiene una constante eléctrica igual a 5. Además me dice que puede soportar una diferencia de potencial, es decir, yo puedo alimentar este capacitor aquí con una fuente que me dé un máximo de 3 kV. El voltaje máximo es de 3 kilovolts. Y finalmente me dice que se genera un campo eléctrico, es decir, hay líneas aquí de campo eléctrico entre las placas. Este es campo eléctrico. Este campo eléctrico pues tiene una magnitud de 200 por 10 a la 6. Por 10 a la 6 newtons por coulomb. Bien, ahí está ya planteado el esquema del problema, muchachos. Ahora la pregunta es, ahora sí, ¿cuál es la ecuación que puedo utilizar para resolver este problema? ¿Puedes sugerir alguna? Es un capacitor de placas planas paralelas. ¿Por medio de qué ecuación puedo determinar su capacitancia? Para obtener su capacitancia, capacitancia sería igual a la constante dieléctrica por la permitividad absoluta, creo, del aire vacío. Aire vacío, muy bien, sí. Por el área entre la distancia. Por la distancia. Gracias, José Manuel. Y entonces me piden de calcular el área. Tengo que despejar el área de esta ecuación, muchachos. ¿Cuánto me da despejar el área? ¿Qué será igual? Ayúdenme con el despeje. ¿Cómo quedaría el área despejada? Esto sería igual. Si nos equivocamos, podemos corregir, no hay problema. La capacitancia por la distancia Bien. La capacitancia por entre la constante dieléctrica por la permitividad del aire o algo así. Gracias, José Manuel. Entonces tengo esta área despejada así. Vamos a ver, pues vamos a identificar qué es lo que ya conocemos de esta ecuación para poder determinar esta área. Tengo aquí la capacitancia, que aquí está, ya la conozco. Tengo aquí la constante dieléctrica, ya la conozco, acá está. Tengo aquí, bueno, no lo tengo en ninguna parte, pero sé que esta permitividad es un valor, una constante. Ya conozco cuánto vale. ¿Alguien se acuerda cuánto vale la permitividad absoluta del aire o el vacío? Muchachos, si así van a estar en el examen, no les auguro buenos resultados. 8.85 por 10 a la menos 12. 8.85 por 10 a la menos 12. A la menos 12 y las unidades son las contrarias de la constante de Coulomb, que son ya, y entonces ya también tenemos esta permitividad del aire vacío. Lo único que no conocemos es esta distancia. Para poder encontrar esta área, pues tendríamos que encontrar, antes de poder sustituir los valores aquí y encontrar la distancia, encontrar el área, tendríamos que encontrar esta distancia entre las placas del capacitor, que sería esta distancia que está aquí entre las placas. Muchachos, ¿alguien tiene una idea de cómo podemos calcular
esta distancia entre las placas. Tenemos otros datos adicionales que no teníamos antes. Ahora tenemos, por ejemplo, aquí abajo tenemos una diferencia de potencial. Tenemos un campo eléctrico. Ahora tuvimos previamente una actividad en el simulador en donde veíamos que había una relación entre este campo eléctrico y este potencial. Una cierta relación entre el campo eléctrico y el potencial. ¿Alguien se acuerda? ¿Lo vio? ¿Pudo determinar cuál era la relación de proporcionalidad entre este campo eléctrico y este voltaje? Era que el campo eléctrico era igual a menos el voltaje, no. Ese era el gradiente de potencial, pero por ahí va. Por ahí va. Dices que el campo eléctrico es, si no mal me acuerdo, es el potencial entre qué más. Entre la distancia. Entre la distancia. Muy bien, gracias. Si nosotros dividimos el potencial eléctrico en un punto dividido entre la distancia que hay de la referencia a ese punto, entonces podemos encontrar el valor del campo eléctrico en ese punto. Otra forma de expresarlo, si lo despejo de ahí, es que el voltaje o la diferencia potencial va a ser precisamente el campo eléctrico por la distancia. Y bueno, muchachos, y si de aquí despejamos la distancia de cualquiera de esas dos ecuaciones, ¿cuánto me queda la distancia? Por ejemplo, aquí va a ser igual la distancia de la primera o de la segunda despejada. ¿Cómo me queda la distancia despejada? Que es igual. El voltaje entre el campo eléctrico. Gracias, el voltaje entre el campo eléctrico. Ya está. El voltaje, muchachos, es de 3 kV. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos son 3 kV? 3 kilovolts. Si le quito el múltiplo que dice K. ¿Qué significa K? 3 por 10 a la 10 a la 3. 3 por 10 a la 3. 3 por 10 a la 3 volts. Para expresarlo en unidades del sistema internacional, 3 kilovolts, 3 por 10 a la 3 volts. Dividido entre el campo eléctrico, que son 200 por 10 a la menos 6. 200 por 10 a la 6 por coulomb. Muchachos, si hacemos esta operación, bueno, si a lo mejor es un poco más difícil, voy a sustituir ese 10 a la 3 por sus siglas para hacerlo más simple. A la hora de la división. Entonces esto me queda 3000 volts entre 200 por 10 a la 6. Si hacemos esta operación, muchachos, este 0, este 0, este 0, este 0, me quedan 30 entre 2. Son 15 por 10 a la que, muchachos, ese 10 a la menos 6, ese 10 a la 6 que está en el denominador, ¿cómo pasa al numerador? Pasa como menos 6. 6, ok. Por 10 a la menos 6. Y bueno, si hiciéramos la dimensional de todo esto, nos llevaría algún tiempo. Pero bueno, si tuvimos cuidado de manejar esto en las unidades del sistema internacional, como son volts, como son metros, newtons y coulombs, simplemente podemos decir que esta distancia está dada en metros directamente. Entonces, esta es la distancia entre las placas, 15 por 10 a la menos 6 metros. Esto es unas micras, unas milésimas de milímetro, 15 milésimas de milímetro. Dejémoslo ahí para... Simplemente vamos a usar este valor para sustituir en lugar de este y vamos a encontrar cuánto vale el área de este capacitor. El área, muchachos, entonces voy a sustituir los valores. La capacitancia, 2 nanofaradios. ¿Cuánto es eso expresado en faradios? 2 por 10 a la que.
Muchachos, nanofaradios. Menos 9. A la menos 9. A la menos 9 faradios, gracias. Multiplicado por la distancia que acabamos de calcular en 15 por 10 a la menos 6 metros. Dividido entre la constante dialéctrica, que es 5, es un número porque es una permitividad relativa, y la permitividad absoluta del aire o el vacío, que es 8.85 por 10 a la menos 12. Los cuadrados, newton metro cuadrado. Muchachos, 2 por 15 me da 30. 10 a la menos 9 por 10 a la menos 6. Me queda por 10 a la ¿qué? Menos 9 menos 6. Menos 15. Menos 15. Las unidades aquí me quedan faradios por metro. Divididos abajo entre 5 por 8.85. 44, 45, 46, 25. ¿Cuánto era? 46, 5. Alguien que me ayude con su calculador. 8.85 por 5. 44.25. 25, gracias. 44.25 por 10 a la menos 12. Y acá tengo otra vez un rollo aquí, coulombs cuadrados sobre newton metro cuadrado. Nuevamente, muchachos, el área va a ser, díganme cuánto es 30 entre 44.25, por favor. 30 entre 44.25, 0. ¿Qué? 0.67. 677, ¿no? 27. Sí, 677. 77, gracias. 10 a la menos 15 entre 10 a la menos 12. Me queda por 10 a la 15 menos 12. Perdón, 15 más 12. 10 a la menos 3. Bueno, si hiciéramos toda esta dimensional, vamos a obtener al final metros cuadrados, que son las unidades del área. Si tuvimos el cuidado de manejar siempre unidades del sistema internacional, no va a haber problema, me van a dar metros cuadrados. Y entonces, ya bien escrito esto, pues tendría que correr mi punto un poquito a un lugar hacia la derecha, y entonces tendría que aumentar mi exponente negativo, y me quedaría como 6.77 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y esa sería el área que tendrían las placas de este capacitor para darme 2 microfaradios con un dieléctrico, con una constante eléctrica igual a 5, y es que se producen esas condiciones a ese voltaje. De hecho, este es el valor que tenemos aquí como resultado de este problema. Y ya está, muchachos. Ahí terminaríamos de resolver este problema. Como el anterior y como alguno puede venir en el examen. Recomiendo que lo repasemos. ¿Alguna duda, pregunta o comentario adicional, muchachos? ¿Algo que quieran agregar? Profe, comúnmente nos va a dar la constante dieléctrica, ¿no? Puede ser el caso que te pregunte, que te pida que la determines. Entonces cambiarían los datos y a lo mejor el problema es determinar esa constante dieléctrica. Ese sería simplemente cambiar el despeje, ¿no? En lugar de despejar área, vas a despejar la constante dieléctrica, y lo demás es prácticamente lo mismo. Pero sí puede ser, no necesariamente te la puedo dar, puede ser que sea la incógnita la constante dieléctrica o la permitividad del material, ¿no? Sí, yo me refería a ejercicios que tuvieran, que no nos pidieran la permitividad Ajá, del sí. dieléctrico. Normalmente te tendría que dar la constante, ¿cómo se llama? Esta constante dieléctrica como un dato. O te diría a lo mejor el material y te tendría que referir a una tabla en donde pudieras obtenerla.
Esas serían las posibilidades. Bien, muchachos, entonces, no hay preguntas, dudas con respecto a esto. Voy a dejar de compartir. Bueno, tomar eso como un no, entonces voy a aprovechar para que, como hay poquitas participaciones, pues voy a registrarlas de una vez, porque si no luego se me olvida. Les comento que ya está publicado aquí en ClassDojo. No está en ClassDojo. Bien, si nos queda un par de minutos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, algo que quiera agregar a la sesión? No, profe. No, profe. Entonces estamos listos para el examen del día viernes. Hay que realizar sus ejercicios, hay que hacer sus evaluaciones, sus autoevaluaciones hay una en Quizzes y hay una en Kahoot. Kahoot solamente les da una oportunidad. Quizzes las que quieran. Pueden repetir 4 o 5 veces las que sean necesarias para ir mejorando su puntaje. Y o sea, muchachos, nombre y apellido, José Carlos. No, José Manuel, ¿verdad? Es el que me está apoyando. ¿Quién más? Sí, profe. Yo, José Luis. José Luis, ok. ¿Quién más? Huerta Gómez, bueno, Amy Dayana. Amy. Acuérdense que es nombre y apellido. Amy Dayana. Muy bien, Amy, gracias. ¿Quién más? Guillermo Fernández. Guillermo. Guadalupe Guillermo. Ok, Guillermo, gracias. ¿Alguien más, muchachos? Alejandra, profe. Alejandra Areli. Areli. Ok. Gracias. Gracias. ¿Alguien Alexis, más? ¿Quién, perdón? Alexis Ovac. Alexis Ovac. ¿Alguien más, muchachos? Nos quedan 30 segundos. Pues gracias, muchachos. Nos vemos el día del examen. Recuerden que es en Edmodo. Verifiquen su acceso a Edmodo para que no tengan problemas el día del examen. Les recuerdo que es en 2 partes. Una parte de teoría por 1 punto, una parte de problemas por 4 puntos. Para completar 5 puntos de esta evaluación parcial. Muchachos, gracias. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Nos vemos el día del examen. Bueno, estamos al pendiente el día del examen. No nos vamos a ver, pero ahí aparecerá su examen en el modo, en la hora programada. Gracias, muchachos, que tengan un excelente día, cuídense mucho, hasta la próxima. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Buen día.